Buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Omar Fuentes Cerdán. Es maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Acción hipotecaria en los juicios de paz civil en el Distrito Federal. Es doctor por la Universidad Autónoma del Estado de México y segundo mejor promedio de la generación con la línea de investigación Justicia Penal. Bienvenido, doctor. Hoy abordaremos el tema la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Iniciamos con la primera pregunta, doctor. ¿Cómo debe impactar en la mente del jurista esta reforma constitucional? Bueno, el 10 de junio del 2011 ocurrió en nuestro sistema jurídico una de las principales reformas en materia de derecho, que es modificar la Constitución en un ámbito ideológico. No solamente es cambiar el nombre de los artículos. La exposición de motivos de esta reforma constitucional de junio del 2011 prevé que no solamente es transformar el marco jurídico en la protección de derechos humanos por un nombre, es decir, se dejó de hablar de garantías individuales por derechos humanos. Esto debe provocar que el jurista entienda perfectamente que el derecho trata de tutelar y salvaguardar a los derechos humanos, ya no a una persona, ya no a una garantía individual, ya no a la propiedad, no solamente la propiedad como un derecho humano. Obviamente esto debe permitir que la argumentación jurídica de las personas en cualquiera de sus manifestaciones, tanto en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, tiendan a salvaguardar esos derechos. Es decir, no basta que estén los derechos consagrados en nuestra Constitución, sino que se requiere también que todas las autoridades busquen tutelar derechos que incluso no están dentro de nuestro sistema jurídico. Es decir, que estén en tratados internacionales, que se cuenten con otro tipo de datos que pudieran aportar para resolver problemas. Es decir, no quiere decir que los derechos humanos no existieran, siempre han existido. ¿Cuál es la idea de nuestro legislador, nuestro constituyente permanente? Es fácil decir, oye, mexicano, entiende que hay otros derechos más allá de nuestra Constitución y entiende que podemos buscar salvaguardarlos. Entonces, con base en eso, voltea a ver ese universo de que son los derechos humanos y date cuenta de que eres un ser que requiere de atención en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, busca esa reforma constitucional cambiar todo nuestro esquema de pensamiento para buscar una argumentación totalmente diferente. Es decir, en nuestro marco jurídico tenemos un antes y un después. Esto es antes de los derechos humanos y después de los derechos humanos. Es decir, del 10 de junio del 2011. No porque no existieran, sino simplemente es dejarlos plasmados perfectamente en nuestra Constitución para que, oye, no importa que los conozcas, sino reconócelos y con base en eso, dales efectividad. Doctor, ¿cuál es la trascendencia de esta reforma constitucional en el ámbito del Poder Judicial Federal? Bueno, el ámbito del Poder Judicial Federal ya tenía ciertos atisbos de tomar en cuenta las regulaciones internacionales. El Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por la preparación de sus miembros, tanto jueces, magistrados, secretarios, obviamente los ministros de la Corte, sobra decirlo, pero el hecho de que ya la Constitución establezca en su artículo primero todas las autoridades están obligadas en el ámbito de su competencia a respetar los derechos humanos, abre esa posibilidad no solamente de salvaguardar los derechos humanos en tratados internacionales como se hacía, sino obligar al Poder Judicial de la Federación en el ámbito de sus competencias como es en el amparo, en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias constitucionales, a ampliar esa gama. Es decir, oye, yo tengo duda si darle procedencia o no a este recurso. Sencillo, con fundamento en la reforma del 11 de junio del 2011, por favor, ve si estás tutelando un derecho humano. Ese derecho humano te debe de servir como esa luz al final del túnel para que te guíe tu camino. Es decir, estamos en un mar de posibilidades, la ley es ambigua, en el amparo, en las acciones de inconstitucionalidad, en las controversias constitucionales, evítate problemas. Mira más allá y desde el punto de vista ideológico,
extrae esa fundamentación de la Constitución y abre tu panorama. Es decir, ¿qué derechos salvaguardas? ¿Qué derecho tutelas? ¿Tienes duda? Perfecto. Resuelve conforme a lo que sea mejor para mantener la salvaguarda del derecho humano tutelado en la Constitución o en tratados internacionales. Por eso es que el Poder Judicial ya lo hacía, pero con la reforma constitucional ya se hizo más latente. Es mucho más evidente que el Poder Judicial pueda llevar a cabo esa actividad que lo caracteriza como aquel protector de los derechos humanos y, bueno, obviamente los derechos constitucionales incluidos ahí. Doctor, ¿y esta reforma constitucional en materia de derechos humanos trascendió también al Poder Ejecutivo? Definitivamente. Quiero insistir en que el artículo 1 constitucional dice, en el ámbito de todas sus atribuciones, todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos. Es decir, oye, Poder Ejecutivo, que es en este sentido que se rige básicamente pues por la Constitución, por la forma que lo conforma, dice, oye, Ejecutivo, también a ti te corresponde respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si vas a hacer un plan de desarrollo, un plan nacional, un plan estatal, un plan municipal, no solamente tienes que preocuparte por la administración, sino tienes que velar por los derechos humanos. Entonces, por eso yo decía, es importante esta reforma porque debe cambiar todo nuestro sistema jurídico. Debe de cambiar la forma de pensar de todos y cada uno de nosotros, ejecutivo, legislativo y judicial. Obviamente, el Poder Ejecutivo impacta porque es el que se encarga de de la administración. Es el que se encarga de ser aquel soberano que va a disponer de las facultades para administrar nuestros recursos, para dirigir las políticas públicas. Entonces sí, tú sigues haciendo esa función que te caracteriza, pero si en cualquier momento tú quieres preservar, por ejemplo, en materia de transporte, oye, yo quiero renovar el parque vehicular, espérame, antes de que organices eso, voltea a ver el derecho humano el derecho de acceso a la ciudad, analiza lo que es la movilidad urbana y antes de querer cambiar el parque vehicular, analiza si es conveniente crear sistemas de transporte, modificar las rutas, si la tarifa protege el derecho al derecho del usuario de subirse a un camión y a cambio recibir un transporte digno. Entonces cambia la perspectiva. Claro, ya no es lo mismo, voy a cambiar el parque vehicular. No está mal, pero no. Ahora necesito compaginar el derecho del usuario, una tarifa digna y un medio de transporte adecuado. Por lo tanto, esta reforma marca un antes y un después en nuestro sistema jurídico. Y por supuesto, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y sobre todo en la mentalidad de los ciudadanos debe quedar perfectamente entendido que tenemos derechos humanos y que debemos buscar que los órganos de gobierno busquen la tutela efectiva de todos ellos. Doctor, le agradezco. No sé si quiere hacer alguna conclusión, algún comentario. Claro que sí. Nada más recordar que, bueno, esta es una reforma que no debe ser nada más de nombre, sino modificar toda la idiosincrasia en que se sustenta nuestro sistema jurídico mexicano. Sería todo. Gracias. Doctor, en nombre de la Facultad Libre de Derecho, del INEF y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Administrativas de la institución, le damos las gracias por su aportación y agradecemos a ustedes por acompañar.